a poner un poquito ansioso por todas esas cosas. Y perdemos el verdadero sentido de lo que toda esta época verdaderamente tiene y trae y ofrece a cada uno de nosotros. Y yo meditando en todas estas cosas me encontré con un pasaje que es bien conocido para muchos de nosotros. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 4. El libro de Juan, capítulo 4. Este es el pasaje donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana en un pozo. Y ahí definitivamente que hay un relato muy bonito, hay un relato que yo creo que es de mucha inspiración para muchos a través de la historia y aún nosotros ahora. Y dice así este pasaje, voy a comenzar leyendo en el verso 5. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. En buen español eso se traduce tal vez como las 12 del mediodía. De repente vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, mujer, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan muy bien entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Déjame leer ese verso otra vez. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua de vida. Hermanos, esto es un pasaje que es bien interesante en muchas facetas. Primero, obviamente, lo que aconteció antes fue que Jesús tuvo que salir de la ciudad de Jerusalén, porque su fama estaba creciendo en tal forma que los fariseos ya comenzaban, como quien dice, a hacer un complot en contra de Jesús. Como Jesús sabía que su tiempo no había llegado aún, él decidió entonces salir de ahí y moverse a otra ciudad. Decidió ir a Galilea y para llegar a Galilea tenía que cruzar por Samaria, era la ruta más directa. Uno puede pensar, ok, si es la ruta más directa, pues obviamente lo puede hacer por ahí. Pero a la misma vez, la tradición dice que los judíos no tenían ningún tipo de contacto con los samaritanos. Así que el mero hecho de nosotros ver que Jesús intencionalmente decidió cruzar por Samaria es porque él tenía algo que hacer en esa ciudad. Piensa en esto. Piensa en esto. Jesús tenía algo que hacer en esa ciudad. En particular, había una mujer a la cual él tenía que encontrar ahí. Tenemos el relato de la historia. Él llegó a este estanque. Dice que es el estanque de Jacob. Y yo quiero comenzar a romper un poco más este pasaje, hermanos, porque a mí me estuvo bien peculiar el mero hecho de que se haya hecho tanto énfasis en el personaje de Jacob aquí en este pasaje. Muchas veces no tenemos, como quien dice, el tiempo o el enfoque de poder reconocer qué es lo que está pasando ahí, pero yo creo que hay una verdad muy importante que está aquí plasmada en el mero hecho de que Juan aquí está reconociendo el pozo de Jacob. Si ustedes van al libro de Génesis, en Génesis capítulo 26, hay un relato de Isaac. ¿Cuántos conocen que Isaac es el papá de Jacob? Si no lo sabían, ahora lo saben. Si lo quieren corroborar, busquen la Biblia. Isaac, el papá de Jacob. ¿Y quién era el papá de Isaac? Abraham. Ok, estamos bien. Ustedes sabrán que Dios le hizo una promesa a Abraham.
Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, porque así Dios se lo había pedido, Dios le agarró la mano y le hizo una promesa a él. ¿Y esa promesa fue cuál? Porque decidiste obedecerme, yo ahora prometo que te voy a bendecir a ti. Y tu generación será grande sobre la faz de la tierra. Tú vas a tener una generación como las estrellas que están en el cielo, como los granitos de arena en la playa o en el mar. Así es como yo voy a multiplicar tu generación. Donde quiera que vaya, donde quiera que estés, yo voy a estar contigo. Fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y Abraham vivió de acuerdo a esa promesa, la hizo suya esa promesa. Y la transmitió entonces a las generaciones que venían detrás de él. Y con esa promesa, en aquel tiempo también venían los bienes materiales que se habían logrado alcanzar en aquel entonces. Y uno de estos bienes materiales eran esos pozos de agua. Donde quiera que esta gente se ubicaba, en alguna localidad geográfica, había que buscar hacer un pozo para poder tener agua. Agua obviamente es ¿cómo se dice? El recurso principal para preservar la vida. No tan solamente en un ser humano, sino también en animales y aún en las plantas. El agua es uno de los elementos que más preserva la vida. Así que eso era uno de esos recursos materiales que Abraham trabajaba. Donde quiera que él se localizaba, una de las cosas que él se aseguraba, tenemos que hacer un pozo. Y esos pozos se convertían en herencia para los hijos que venían después. Así que Isaac heredó esos pozos de su padre Abraham. En ese pasaje de Génesis capítulo 26 que yo les estaba hablando, se demuestra un suceso en el cual Isaac tuvo que pelear para poder preservar esos mismos pozos. Él estaba en las tierras de Abimelech y Abimelech le dio permiso para que pudiera estar allí. Y como Dios estaba con Isaac, Isaac comenzó a trabajar. Trabajaba la tierra, plantaba, sembró, su ganado creció, su familia creció y se hicieron bien poderosos y bien numerosos en esa área. Solamente porque la bendición de Dios estaba sobre ellos. No era tan solamente basado en la provisión material que ellos tenían, sino es porque ellos sabían que había una promesa que estaba ahí. Y a causa de eso, la gente en la tierra de Abimelech comenzaron a tener miedo de Isaac y lo mandaron a salir de ese lugar. Y en el otro lugar donde Isaac se relocalizó, entonces como quien dice, su influencia comenzó a crecer, que cuando él entonces comenzó a cavar esos pozos de agua, la gente local de esa área comenzaron a pelear con los pastores de Isaac, diciendo, no, esos pozos son de nosotros porque estaban en nuestras tierras. Y comenzaron a pelear y discutir y debatir por esos pozos hasta que Isaac dijo, mira, quédate con el pozo, yo me voy y me muevo a otro sitio. Y ese otro sitio donde se fue, una vez más, la gente local de esa área, cuando vieron que Isaac estaba allí, que había conseguido estos manantiales de agua, volvieron y pelearon con él. Dijeron, no, esos pozos, esas aguas de manantial están en nuestra tierra, por lo tanto son de nosotros. Y está ahí él discutiendo y peleando y jala, y hasta que Isaac dijo, mira, pues tú quieres el pozo, quédate con el pozo, yo me muevo a otro lugar. Cuando llegó a este tercer lugar, dice el relato, que ahí consiguieron un manantial de agua. Y ahí se localizaron. Y ahí dijeron, aquí es donde Dios nos va a hacer prosperar en la tierra. Esas posesiones, Isaac las pasa entonces a su hijo Jacob, cuando bendice a Jacob. Y Jacob entonces continúa pasando una generación detrás de la otra. Y si ustedes ven una línea generacional, esas posesiones materiales se iban pasando de generación en generación, pero lo más importante es que había una promesa que se iba pasando de generación en generación, y fue la promesa de que tu generación va a ser numerosa, va a ser grande como las estrellas del cielo, la arena del mar, y yo voy a estar contigo, yo te prosperaré donde quiera que tú vayas. Esa era una promesa que estaba marcada de generación en generación. De Jacob, ¿quién salió? Otro personaje bien importante en la historia de Israel. José, ¿qué fue lo que pasó? Como quien dice, estableció a los israelitas en Egipto. Después de cierto tiempo que José murió y cientos de años pasaron, los israelitas quedaron como esclavos allí de los egipcios. ¿Y quién fue el salvador de los israelitas en ese tiempo? Moisés.
Y ¿sabes qué? La misma promesa seguía con Moisés. La misma promesa de Dios seguía con Moisés. Era una promesa que se iba pasando de generación en generación, generación en generación. Era una promesa que mantenía despierto un sentido de esperanza en medio de la gente, en medio de ese pueblo. Y llegó el momento donde este pueblo fue llevado cautivo en exilio, y allá cuando estaban en el exilio los israelitas se comenzaron a mezclar con otros grupos étnicos en los cuales estaban allí en el área. Y consta que le estoy dando una historia de miles de años in a nutshell, porque quiero llegar a algo con esto. Y en medio de todos esos grupos, de cómo los judíos se mezclaron con otros, aunque se supone que no lo hubiesen hecho, ¿sabe cuáles fueron uno de esos grupos que quedaron? Los samaritanos. Y en este pasaje que leímos de Jesús, lo vemos encontrándose en la ciudad de Samaria, encontrándose con una mujer samaritana. Esta mujer samaritana, cuando reconoce o cuando ve a Jesús que le está pidiendo agua, una de las primeras cosas que le dijo, bien a la defensiva, por así decirlo: ¿y qué tú haces pidiéndome agua? Tú eres un judío, yo soy samaritano, nosotros nos llevamos entre sí. O sea, ya ella estaba reconociendo la barrera que había que los dividía uno de otros. Los judíos que estaban en Jerusalén se podía decir que era como un pure breed, una raza pura, judíos solamente, y nada de mezclarse con ningún otro grupo étnico. Pero los samaritanos sí era una raza mezclada, y aunque ellos querían preservar su sentido de parentaje con los judíos puros no los aceptaban porque tenían otros grupos en medio de ellos. Mas sin embargo, esta mujer, ella está haciendo referencia a uno de los patriarcas del pueblo judío. Y yo creo que esto es bien importante, mis hermanos, porque esta mujer está relacionándose con Jesús basada en una información que ella tiene grabada en su cabeza. Una información que ha sido pasada de una generación a otra, mas sin embargo, en medio de esa comunicación hay un mensaje que se ha diluido y ha perdido su esencia. Ustedes han visto muchas veces esta dinámica, me imagino, que cuando se dice un chisme, ustedes no sabrán porque ninguno de ustedes dicen un chisme, pero lo que usualmente pasa cuando se dice, déjame empezarlo así, cuando se comunica una información a alguien, y yo le comunico algo a una persona, y le digo a la persona, mañana voy a ir a McDonald's a comprarme algo de comer. Y yo le digo, no se lo digas a nadie, pero esa persona va a sentir la inquietud de decirle a otra persona, el pastor Omar va a ir mañana a McDonald's a comprarse algo. Y esa persona se lo dice a otro, esa persona se lo dice a otro, y esa persona se lo dice a otro, y cuando ya llega a la quinta, a la sexta, a la tercera persona, ¿sabe lo que dice el mensaje? El mensaje dice que el pastor Omar gastó una fortuna en McDonald's comprando un montón de comida que no tenía que comer, y por eso va a terminar en el hospital ya mismo porque tiene las venas llenas de colesterol. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado, eso es un ejemplo bien sencillo, hermanos, pero pasa. Cuando uno empieza a transmitir un mensaje de uno a otro, cuando llega al final, el mensaje llega totalmente distorsionado, llega totalmente incorrecto, llega virado patas arriba, como yo puedo decir en buen puertorriqueño. Y eso fue lo que pasó con esta promesa, mis hermanos, que a través de las generaciones, esa promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que se seguía transmitiendo de una generación hasta otra, cuando llegó aquí, a este pueblo samaritano que tenían cierto tipo de herencia de judíos, esa promesa no estaba totalmente clara. Esa promesa estaba como nublada por muchas otras creencias y filosofías que se metieron en el medio del camino. Mas sin embargo, miren qué interesante cómo es Dios. Dios quiso traer una nueva revelación a los samaritanos y lo hizo a través de la persona de Jesús. Y aquí es donde me encuentro una vez más con ese verso número 10. Si conocieras el don de Dios. Dile a la persona a tu lado, si conocieras el don de Dios. Para que no se duerman. ¿Saben que hay una diferencia bien grande entre saber y conocer? Saber es el mero hecho de yo tener una información en mi cabeza y yo emito un juicio de acuerdo a ese saber que yo tengo en mi cabeza, esa información que tengo ahí grabada.
Ahora, conocer es algo totalmente distinto. Porque cuando usted conoce, significa que usted ha tenido un contacto directo con ese recurso de información que usted recibió. Por lo tanto, usted puede saber información acerca de mí porque lo ha escuchado, porque lo ha leído. Pero usted no me conoce a mí hasta que usted se siente conmigo y los dos podamos hablar. Usted no me va a conocer a mí hasta que usted tenga ese tipo de experiencia. Y consta que es un ejemplo nada más. Esto pasa con cualquier otra persona. Y lo mismo está pasando aquí entre Jesús y esta mujer. Si ustedes se fijan en el verso 19, más adelante, el verso 19, esta mujer le dice a Jesús, le dice, Señor, me parece que tú eres un profeta. Y de repente, ¿sabe? Le dice, nuestros padres, miren eso, haciendo una vez más referencia a nuestros padres, apuntando hacia Abraham, Isaac y Jacob. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta mujer estaba tratando de entrar en un tipo de argumento con Jesús para ver qué es lo que él se trae entre manos. Pero Jesús sabía verdaderamente lo que había en el corazón de esta mujer, y eso era lo que él quería atender. Y Jesús no se puso con mucho dime y direte, él no se puso a argumentar mucho con la mujer, pero sí llegó un momento donde le dice, mira, tú me estás diciendo a mí una cosa porque es lo que tú sabes de tu mente. Ustedes se creen que la verdadera adoración a Dios se hace o en este templo o en aquel otro, pero va a llegar el momento donde los que verdaderamente adoran a Dios lo van a hacer en espíritu y en verdad. Y para tú poder hacer eso, no es suficiente con el mero hecho de tú saber algo. Tú tienes que conocer. Tú tienes que tener una experiencia, un encuentro con ese recurso, con esa fuente original que solamente te puede hacer a ti un verdadero adorador o adoradora. Y ¿saben qué, mis hermanos? Esto es algo que yo quiero enfatizar hoy. Porque muchas veces yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros verdaderamente conocemos ese don de Dios? ¿Cuántos de nosotros realmente vivimos de acuerdo al conocimiento de ese don de Dios? Si ustedes se dan cuenta, a mí me estuvo esto bien interesante. Esta mujer venía en una forma bien ritual o habitual, día tras día, a buscar agua en este pozo. ¿Cierto? Obviamente, persona que bebiera de esa agua era una persona que ¿qué? Que iba a volver a tener sed. 1 hora o 2 horas después iba a volver a tener sed, específicamente si estamos hablando del mediodía. Ibas a volver a tener sed. Y yo me detuve un momento y yo comencé a pensar y yo me decía, Señor, ¿cuántas personas en la iglesia con I mayúscula, no voy a hablar de León de Judá, cuántas personas llegan a una iglesia, llegan a un templo, llegan a un edificio con su cántaro para buscar agua y se van de nuevo, pero después tienen que volver a buscar agua, pero no quedan saciados? ¿Me siguen por donde voy? Hay veces que llegamos aquí en este lugar y creemos que por el mero hecho de que yo estoy cumpliendo con un requisito de venir aquí religiosamente o como usted quiera decir, porque es cultura o algo, pues el mero hecho de yo venir a la iglesia ya significa que, como quien dice, ya cogí mi porción y ahí estamos. Espero hasta el próximo domingo y vuelvo con mi cántaro y cojo agua de nuevo y por ahí me voy. O espero al miércoles por la noche y ahí lo sigo. Pero saben que esto a mí me muestra algo totalmente distinto. Porque la iglesia puede servir como ese pozo de Jacob, donde usted puede venir, buscar agua y saciarse por un momento y después se va. Pero la verdadera intención de la iglesia es que nosotros podamos venir a la fuente original de agua viva, donde nuestras vidas verdaderamente puedan ser saciadas y restauradas, y que cuando nosotros salgamos de aquí, no sea un mero hecho donde me quedo con esa agua dentro de mí, sino que yo puedo impartir de esa agua a otras personas a mi alrededor. Como esta mujer, muchos de nosotros cuestionamos lo que Jesús puede hacer. Muchos de nosotros tratamos de como que negociar, como que si tú haces esto, yo voy a hacer esto, y tratamos así
muchas veces en nuestro trato con el Señor. Si yo les doy otro ejemplo de samaritanos, ¿ustedes se acuerdan de los 10 leprosos en Lucas capítulo 17? Es bien interesante porque son samaritanos también. Y estos 10 leprosos, cuando vieron a Jesús a la distancia, ¿qué hicieron? Le gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros y sánanos. ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? Vayan a mostrarse al sumo sacerdote para que él confirme que ustedes están sanos. Solamente les dio una orden de que fueran a hacer algo. Y los 10 sí, realmente, pues, ok, Jesús lo dijo, pues vamos. You say jump, I'll say how high, y we go. Así fue como ellos hicieron. Y dice el relato en Lucas, dice el relato que mientras estos 10 hombres iban caminando, su piel quedó como nueva. Su piel quedó totalmente restaurada. Y entonces dice el relato que solamente, ¿cuánto? Solo uno volvió una vez más a Jesús y se tiró de rodillas delante de él y le adoró. Solo uno. Y dice la Escritura que Jesús lo levantó y le preguntó: ¿dónde están los demás? ¿Se fueron? Y Jesús le dice a este hombre: levántate, tu fe te ha salvado. Así es como se lo dice, tu fe te ha salvado. Así que este hombre no tan solamente tuvo el privilegio de que su cuerpo haya sido sanado, sino que también encontró el privilegio de la salvación. Y aquí es donde yo veo, hermanos, una diferencia bien grande en cómo nosotros nos dirigimos al Señor Jesús como creyentes. Porque muchas veces venimos solamente buscando que el Señor pueda satisfacer nuestra necesidad inmediata, nuestra necesidad material que tenemos así, que la vemos día tras día cuando nos levantamos de la cama y vemos que esa situación está ahí. Y venimos y hasta que no encontramos la respuesta a esa situación, pues entonces no estamos tranquilos. Ahora cuando recibimos la respuesta a esa oración, no estoy diciendo que muchos, pero algunos entonces ya Dios como que desaparece del panorama y no nos recordamos más de Él. Y eso es lo que yo digo, que es una persona que sabe acerca de alguien, pero que no ha tenido un verdadero encuentro que transforme su vida. Cuando yo conozco a una persona como Jesús, no tan solamente yo tengo que ver, o yo vengo por el mero hecho de que, Señor, tengo mis necesidades, haz algo por esto, sino porque, wow, tú me has demostrado algo a mí que ninguna otra persona me lo ha podido dar. Y yo quiero desarrollar eso contigo. Yo quiero desarrollar un sentido de intimidad contigo. Yo quiero desarrollar un sentido donde mi vida pueda experimentar un constante cambio que refleje tu imagen en mí para que otros puedan recibir ese tipo de bendición. Eso es lo que hace la diferencia, mis hermanos. Esta mujer samaritana, cuando Jesús se confronta con ella, y el mismo Jesús hasta reveló cuál era la verdadera condición de esta mujer. Ustedes ven la historia, se lo dijo: mira, llama a tu marido. Yo no tengo marido. Claro que no tienes. Si has tenido tantos y tantos y tantos, el que tienes ahora no es tuyo. O sea, yo no creo que Jesús le haya revelado esa condición a la mujer como que para estrujárselo en la cara, como que tú, mujer pecadora. Él no hizo eso, sino que Él le estaba mostrando la verdadera condición que había en su corazón. Pero a la misma vez le estaba diciendo: tu corazón podrá estar así. Tú puedes venir y buscar agua aquí en este lugar y vas a volver a caer en las mismas de nuevo. Pero si tú vienes y te encuentras con el verdadero recurso de agua viva, yo te aseguro que tu vida va a cambiar. Y no tan solamente tu vida cambiará, sino también la vida de aquellos que tú tienes a tu alrededor. Eso fue lo que Jesús impartió a esta mujer. Eso fue lo que Jesús le impartió a este único leproso que ya no lo era, que volvió y se tiró en adoración delante de él. Esa experiencia que ese hombre tuvo con Jesús ahí fue una experiencia transformadora. Y yo estoy seguro que la vida de ese hombre no volvió a ser la misma. Quién sabe si hasta se convirtió en uno de los seguidores de Jesús. Pero digo yo, ¿quién sabe? Y a la misma vez que digo, ¿quién sabe? Vuelvo una vez más e insisto: si tan solo conociéramos el don de Dios. Ese don, mis hermanos, es un regalo
un regalo muchas veces inmerecido. Nuestro hermano Jesse cantaba acerca de misericordia, mercy. Y saben que muchas veces yo he conocido a gente que sus vidas no demuestran gratitud por la misericordia que Dios les ha mostrado a cada uno de ellos. Que Dios los ha sacado desde lo más profundo de la basura y con todo y eso no muestran una vida de agradecimiento a esa misericordia que se les ha extendido a cada uno de ellos. Y yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué muchas veces no se demuestra una vitalidad aún mucho mayor? Y yo tengo que llegar a la conclusión, mis hermanos, que es que muchas veces no hemos logrado conocer realmente cuál es ese don de Dios. Y nos hemos conformado con conocer así nada más. Ya, porque un día hace muchos años vine al altar, me tiré de rodillas y le di gracias a Dios y le entregué mi vida, ya eso me hace lo que yo tengo que hacer. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? El amor de Dios es demasiado alto, demasiado bajo, demasiado ancho, demasiado profundo. Esa experiencia diminuta se queda pequeñita al lado de lo que es la revelación de Jesús, la revelación de Dios en la persona de Jesús, que alcanza algo mucho mayor. Y yo me tengo que decir, mis hermanos, en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo ahora, nosotros como iglesia somos los primeros que tenemos que verdaderamente experimentar esa agua viva que solamente proviene de Cristo Jesús. ¿Y por qué digo que somos los primeros? Porque la iglesia sigue siendo ese agente de Dios para compartir esa agua de vida a otros que así lo necesitan, mis hermanos. Si esa agua de vida no está brotando en medio de nosotros, si esa agua de vida no está haciendo un cambio en medio de nosotros, mis hermanos, nos estamos convirtiendo como en un salero sin sal. En eso es lo que nos estamos convirtiendo. Pero lo que Jesús quiere es algo totalmente distinto. Ustedes ven cómo se desenvolvió la historia con esta mujer samaritana. Esta mujer samaritana se convirtió en una de las primeras evangelistas de toda Samaria. Y ciertamente cuando ella llegó al pueblo compartiendo su experiencia con Jesús, ¿saben qué? Yo compartía con el hermano Jesse hace unos minutos y él me decía que escuchó a un pastor diciendo esto, que decía que claro que todo el mundo tenía que escuchar a esta mujer si todo el mundo la conocía. Todo el mundo conocía el testimonio de esta mujer, todo el mundo conocía lo que esta mujer había hecho y que no había hecho lo que había deshecho también. Todo el mundo conocía a esa mujer. Claro que le iban a escuchar, pero es una diferencia el yo escuchar a una persona que sabe de Dios y yo escuchar a una persona que ha conocido a Dios y que su vida ha sido transformada por completo por Él. Precisamente, mis hermanos, eso es lo que hoy día está haciendo tanta necesidad en el mundo en el que vivimos. La gente no necesita gente o una iglesia que sabe de Dios. El mundo hoy día necesita una iglesia que conoce a Dios, que vive a Dios, que respira y que huele a Dios. Es más, que lo que es Jesús se le sale por los poros a uno. No, ustedes no me están siguiendo hoy. Veo que han comido mucho pavo. ¿Saben? El pavo tiene una enzima o algo es. Mi chef, Gustavo, ¿qué es lo que tiene el pavo? ¿Es una enzima que causa sueño en la gente? ¿Es como una droga que causa sueño en la gente? Yo espero que no hayan comido mucho pavo. Hagan ejercicio después de hoy, váyanse a correr, a caminar. Pero hermanos, miren, eso es lo que el mundo necesita hoy. El mundo está buscando satisfacción en un pavo, está buscando satisfacción en una salsa de cranberry o en el stuffing que usan. Pero la verdadera satisfacción solamente se va a encontrar cuando la gente tiene un encuentro transformador con Jesucristo, mis hermanos. Eso es lo que verdaderamente puede hacer un cambio total. Y ¿saben qué, mis hermanos? Yo personalmente, Omar Soto, que les habla hoy, yo necesito esa agua de vida.
Yo no puedo seguir ni un día más si esa agua de vida no está obrando en mí. Si esa agua de vida no está limpiando mi ser constantemente para poderme convertir en el tipo de persona que Dios quiere que yo sea. Esa agua todos nosotros la necesitamos. No hay ninguno de ustedes aquí que pueda decir, yo puedo vivir mi vida solo, yo tengo fuerza para hacer las cosas. Y ¿sabes qué? Tal vez hasta el día de hoy, usted ha logrado llegar hasta el día de hoy pensando en que lo ha logrado hacer con sus propias fuerzas. Pero yo espero que no piense así. Porque no ha sido por sus fuerzas, sino por el Espíritu de Dios que ha estado obrando en medio de usted y que le ha permitido llegar hasta el lugar donde usted está ahora. Que ha permitido que usted pueda conseguir todo lo que usted tiene hasta el día de hoy. Así es como la bendición de Dios se ha visto reflejada en medio de su vida. El miércoles pasado estábamos aquí en nuestro servicio de acción de gracias. Y yo escuchaba a distintas personas que pasaban al frente y compartían su testimonio de razones por las cuales le daban gracias a Dios. Yo creo, hermanos, que sin mentirles, escuchamos como unos 5 o 6 testimonios de personas que han experimentado una sanidad física en sus cuerpos. Es que no hay palabras. No hay palabras para explicar eso. Personas que han sido sanadas de cáncer y que sus vidas reflejan esa vitalidad de Dios en medio de ellos. Personas que han estado sin trabajo por un tiempo y después de días, meses de oración, pangan a Dios, abre las puertas así de la nada y esas personas consiguen un trabajo que estaban buscando. Personas cuyas familias estaban separadas all over the place y después de tiempo de oración esas familias han sido y están en un proceso de restauración ahora. ¿Qué yo puedo decir? Eso no puede ocurrir solamente por las meras fuerzas humanas de un ser, de alguien. Eso ocurre porque eso es una persona que ha aprendido a conocer a Dios y que sabe las promesas que ese Dios ha extendido sobre su vida. Eso, mis hermanos, es lo que verdaderamente hace la diferencia de cualquier otra persona que se llama ser cristiano. Yo puedo ser un cristiano que sabe mucho, pero mi conocimiento verdadero de Dios, cara a cara con Él, se puede quedar a pique. Y yo entiendo, mis hermanos, que hoy día Dios llama a una iglesia que pueda tener un encuentro que permita que podamos conocer a Dios más profundamente, que nuestras vidas puedan ser transformadas por completo, que podamos estar en como en un proceso de transformación constante, mis hermanos, donde nuestras vidas cada vez más y más reflejen esa imagen de Cristo Jesús a los que están a nuestro alrededor. Solo así, mis hermanos, escuchen bien, solo así, y esto lo digo como un hecho, solo así nosotros podremos experimentar la bendición de Dios. Y la bendición de Dios, marquen estas palabras, la bendición de Dios no tan solamente se mide por las posesiones materiales que nosotros podamos tener, porque eso al fin y al cabo pasará. Lo que más vale de la bendición de Dios es que usted ha recibido una promesa. Una promesa de que Dios lo va a multiplicar a usted, que Dios va a bendecirlo a usted, donde quiera que usted pare, donde quiera que usted termine. Dios ha dado una promesa de que va a estar con usted, que va a estar en medio de su situación, que va a estar en medio de su condición. Y que a través de esa promesa, muchos otros van a ser tocados, impactados, porque esa bendición es algo demasiado caliente que está en usted. Digo, si usted lo ha vivido en realidad, esa bendición es algo que está tan tangible en su vida que usted no lo va a poder retener. Usted lo va a tener que transmitir a otros a su alrededor. Se va a transmitir por sí solo, por sí mismo se transmite. Porque así es como obra la bendición de Dios en su vida. Si usted es un siervo, una sierva de Dios, esa bendición se va a transmitir a otros a su alrededor. Pero para que eso pueda suceder, tenemos que encontrarnos en un pozo.
tenemos que encontrarnos en un pozo donde nosotros podamos beber agua de vida. Y ¿saben qué, mis hermanos? Aquí fue donde Dios verdaderamente me confrontó a mí. Aquí voy de nuevo. Yo me imagino al mismo Jesús preguntándome a mí: Omar, si conocieras, si tan solamente conocieras el don de Dios, cuán diferente sería tu vida. Y yo nos hago la misma pregunta. Si verdaderamente conociéramos ese don de Dios, nuestras vidas serían algo totalmente distinto, hermanos. ¿Saben que no habría situación que llegue a nuestras vidas que pueda apagar esa agua de vida en nosotros? Así como el ejemplo de Isaac en Génesis, que tuvo que confrontar a mucha gente a su alrededor que querían tapar ese pozo, situaciones que querían tapar esos pozos de vida que le iba a preservar la vida a él y a los suyos. Mas sin embargo, él siguió peleando y peleando por abrir otros pozos donde él y su parentela y toda su casa pudieran experimentar esa bendición eterna. ¿Sabes qué? La misma forma, día tras día, mis hermanos, van a venir situaciones sobre su vida que van a querer tapar ese pozo de agua viva que Jesús ha puesto en medio de usted. Pero depende de usted si ese pozo se va a quedar cubierto o si usted mismo va a venir y sacar toda la mugre, todos los escombros que pudiesen haber caído en ese pozo y permitir que esa agua de vida pueda seguir fluyendo. No tan solamente para usted, sino para otras personas a su alrededor. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Una iglesia que esté llena de agua viva. Y no me refiero a este edificio, hermanos. Yo me refiero a usted. Usted es la iglesia, usted compone la iglesia. Esa agua de vida, el Señor la ha puesto en usted. Y es una responsabilidad bien grande, hermanos. Porque si verdaderamente nos conocemos, no lo vamos a hacer. Es bien poco lo que nosotros podemos comunicar con nuestro saber. Pero cuando tenemos una experiencia de vida, eso traspasa cualquier otra cosa. Y eso es lo que Jesús quiere, que nosotros podamos vivir una experiencia total. Que podamos encontrarnos con Él y que Él pueda revelar la condición de nuestro corazón, hermanos. Mire, no hay nada que usted pueda esconder delante de Dios. Yo no puedo esconder nada delante de Dios. Todo está expuesto delante de Él. Mas sin embargo, Dios no saca eso para exprimírselo a usted en su cara, no. Dios saca eso porque quiere sacar áreas de su vida que impiden el que esa agua pueda fluir y que usted se pueda convertir en un verdadero agente de la bendición de Dios. Así que yo quiero terminar ya, hermano, no voy a hablar más. Yo quiero hacer una invitación a todos ustedes que quieran experimentar una vez más esa agua de vida en sus vidas. Yo quiero invitarlo a que usted se ponga de pie. Si quiere venir al altar, venga al altar. Si se quiere quedar de pie en el asiento, quédese en el asiento, pero haga un gesto. Haga un gesto que marque la diferencia, mi hermano y mi hermana. Yo le hablo a todos, le hablo a jóvenes, le hablo a niños, le hablo a hombres, le hablo a mujeres. Ay, si tan solo conociéramos el don de Dios. Y yo les digo, hermanos, no endurezcamos nuestro corazón. Porque eso es lo peor que puede pasar. Si nosotros voluntariamente insistimos en endurecer nuestros corazones, ¿sabes qué? Esa agua no va a pasar, va a ser como una represa que va a estar aguantando todo.
Es más, si tú quieres enderezar tu corazón, go ahead, make your day, hazlo. ¿Sabes por qué? Porque la fuerza del agua de Dios va a llegar el momento en que ese corazón de piedra lo va a romper por completo. Si hay un propósito que Dios tiene con usted, usted no lo va a poder retener. Usted no lo va a poder aguantar. Va a llegar el momento donde esa agua de Dios va a romper, aunque usted no lo quiera. Sea hoy, sea mañana, sea en un mes, sea el año que viene. La bendición de Dios va a interrumpir su vida. Muy buena palabra, va a interrumpir su vida. No para mal, sino para bien. Así que yo le invito, mi hermano y mi hermana. Nadie mejor que Dios y usted conoce la verdadera condición de su corazón. Nadie mejor que Dios y usted conoce lo que está pasando en su casa. Nadie más. Nadie mejor que Dios y usted conoce lo que está ocurriendo en su ambiente de trabajo, en la universidad donde estás, en la escuela donde estás. Nadie mejor que Dios y usted. Y Dios quiere hacer una obra milagrosa en cada una de esas áreas en su vida. Pero para que eso ocurra, hace falta que nos encontremos en el pozo de agua viva, donde nuestro verdadero ser pueda ser expuesto. Y que entonces nuestro interior pueda ser repleto por completo de esa agua de vida que solamente proviene de Dios. Estamos en la presencia de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejaremos que estas palabras entren por un oído y salgan por otro? ¿O dejaremos que estas palabras se siembren bien profundo en nuestro ser y comiencen a ejercer un cambio necesario en medio de cada una de nuestras vidas? Padre, tú enviaste a tu Hijo, Señor. Aun cuando nosotros no lo merecíamos, tú enviaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros. Nos has demostrado una gracia, Señor, que nosotros no merecíamos. Cuando se supone que estuviésemos 6 pies bajo tierra, tú nos tienes bien fuertes sobre la roca que es tu Hijo, Cristo Jesús. Señor Jesús, yo te pido que nos perdones cuando fallamos en conocer quién verdaderamente tú eres. Perdónanos, Jesús, cuando tomamos en vano el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Pero Jesús, aquí estamos. Tú tienes el agua de vida y venimos a ese recurso de agua viva. Agua que el mundo no puede proveer. Agua que el mundo jamás, no importa cuánto lo purifiquen con maquinaria, Señor. El agua pura viene de ti, Jesús. Señor, hazte una iglesia que esté llena de esa agua de vida. Forma una iglesia, Jesús, que no se conforme con saber, sino que seamos una iglesia que pueda conocer. Que pueda conocer ese verdadero don, ese verdadero regalo. Pon pasión en medio de nuestras vidas, Jesús. Que no nos olvidemos, Señor, que el centro, el eje de nuestra creencia, el eje de nuestra esperanza, el ancla en la cual nosotros estamos cimentados, eres tú, Jesús.
Es la promesa que tú nos extendiste a nosotros de vida eterna. De una vida que sobrepasa a todo lo que nosotros tenemos aquí en este mundo. Permite que tu vida, Señor, permite que tu agua de vida pueda limpiar cualquier escombro, Señor, que haya caído en medio de nuestros corazones. Cualquier escombro, Señor, que haya causado aberturas, Señor Jesús, en medio de nosotros. Permite que tu agua, Señor, limpie y purifique todas esas cosas de nuestro interior. Y ayúdanos a cimentarnos en tu verdad, Jesús. Ayúdanos a ser una iglesia que refleje tu amor, Jesús. Una iglesia que no importando el lugar, la hora o el momento, sepamos dar una palabra a tiempo, una buena palabra a tiempo, Jesús. Señor, moldéanos a tu imagen. Moldéanos a tu imagen, Jesús, por favor. Y permite que tu agua, Señor, refresque todo nuestro ser por toda una eternidad, Jesús. No de aquí a un ratito, sino por toda una eternidad. Señor, y que podamos conocer que en ti está la vida, Señor. Que podamos conocer que solamente en ti está basado nuestra razón de existir, Señor. Tú que eres el originador y el consumidor, el principio y el final, Señor. En ti están basadas todas las cosas y todo regresará a ti una vez más. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu amor para con nosotros. A ti sea la gloria y la honra por siempre y siempre, Señor. Amén. Y amén.